Bueno, hoy vamos a hablar de vencer la tristeza. ¿Cuántas de ustedes alguna vez se han sentido tristes? Es una pregunta muy especial porque yo creo que no existe un ser humano, o no conozco uno, que no haya estado alguna vez en su vida agobiado por la tristeza. Un hombre triste se parece a uno que está enfadado, enojado y se queja al Creador porque no cumple su voluntad. Esto es ridículo, ¿no? Pensar que nosotros nos vamos a enfadar con el Creador porque Él no hizo cierta cosa. En la mente del ser humano, de un ser consciente, dice: esto es ridículo, ¿cómo voy a pelear yo con Él? Pero así es un hombre triste. Para vencer la tristeza, ¿qué debemos hacer? Van a escuchar el secreto. Debemos cuidarnos de no enfadarnos y quejarnos por las cosas que no van según nuestros deseos. Vamos a repetirlo todos. Debemos cuidarnos de no enfadarnos y quejarnos por las cosas que no van según nuestros deseos. Decirlo es fácil, pero en el momento que usted y yo estemos en las pruebas de fe, acordémonos de esto. Debemos aceptar que todo lo que nos llega lo debemos aceptar con fe, que significa creer que todo está bajo una supervisión divina, que todo es para bien. Quien posee fe nunca se queja de nada, nunca, escuchen esto, nunca se entristece, pues sabe que todo es para bien. Esto es una fórmula para dejar la tristeza. ¿Cuál es la fórmula? No enfadarnos ni quejarnos. Cuando nos empezamos a quejar y cuando nos enfadamos, viene la tristeza. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no tengo esto? Cuando nos enojamos, si cada vez que uno se enoja, uno siente la descarga emocional, el cansancio físico, tanta energía botada en un enojo, en una queja. Entonces hemos aprendido cómo vencer la tristeza pensando que todo es para nuestro bien, que existe una supervisión divina en cada una de nosotras y que es perfecta. La fuerza del crecimiento, dice el Jardín de la Fe en la página 344, ya estamos terminando nuestro libro. La esencia, la fe es la fuerza de desarrollarse y de crecer. La fuerza de desarrollarse y de crecer. Si tú te pones a pensar cómo eras hace unos meses atrás, o cómo eras hace unos años, ¿puedes decir que has crecido? ¿Cuánto ha aumentado nuestra fe? Nos hemos desarrollado y nos hemos convertido en otras personas, con fallas, pero de pronto ya no como antes. Entonces dice que la fe es la fuerza de desarrollarse y de crecer. Es el espíritu de la vida. Ella es la que da al hombre las ganas de vivir. ¿Cómo le parece? ¿Cuántas veces usted ha dicho: no quiero vivir, no tengo ganas de vivir? Esto es porque le falta la fe. Encontramos sin ganas de vivir, es porque la fe no está en nosotras, ha menguado. Cuando el hombre sufre de falta de fe, le falta la fuerza de crecimiento y entonces el menor soplo de viento lo va a derribar. La menor confusión lo agita y por supuesto no puede enfrentar grandes pruebas. Es comparable a una semilla plantada en una tierra infecunda. No puede crecer y se pudre. Asimismo, este hombre se pudre, literalmente, a causa de la tristeza que le causa la falta de fe. Estamos viendo que la falta de fe nos trae tristeza. Que la tristeza viene, ¿por qué? ¿Por falta alguna? Por quejarnos sí. Y por enojarnos. Y por enojarnos, sí. Quejarnos, enojarnos. Eso trae tristeza. Y estamos viendo que sin fe, no tienen ganas las personas de vivir. Cuando hay una fe, es la que nos da ganas de vivir. La fuerza de la fe es inmensa. Un hombre con fe no tiene miedo de nada. Ninguna confusión lo puede hacer caer en la tristeza.
Hasta en los tiempos más difíciles confía en el Creador, confía que Él lo protegerá, que Él lo conducirá en el mejor camino. Cree que Él escucha sus plegarias y por eso le reza por cada pena o cada dolor que sufre. El hombre no conoce la tristeza, pues tiene esperanza. Él cree en la fuerza de la plegaria y si llega a tener una fe perfecta, está alegre sin cesar, siempre alegre. Entonces se parece a una semilla plantada en una tierra fértil, crece y se desarrolla en su vida y su servicio al Creador, a pesar de toda tormenta, nieve, rayos y truenos. ¿Cuál es la conclusión de este tema? La conclusión es que la tristeza es una falta de fe. Dígalo, la tristeza es una falta de fe. La próxima vez que venga este sentimiento de tristeza, debemos analizar que es porque me está faltando fe. El Creador supuestamente le está diciendo al hombre: ¿tú crees en mí? Entonces, ¿por qué estás triste? Yo puedo ayudarte en todas las cosas y en cada situación. Entonces deja de estar triste, sonríe y dirígete a mí. Hijo mío, lo esencial es que me pidas la creencia que mi conducta contigo es lo mejor para ti. Evidentemente comprendes que yo soy mejor que tú, lo que es bueno para ti. Yo no quiero que disminuyas tu oración, al contrario, insiste, ruégame, pídeme mucho, pero ante todo y finalmente acepta con amor y fe que lo que hago contigo es lo mejor, aun si no recibes lo que tú pediste. Entonces, debemos fortalecernos en el espíritu. Esta es una de las cualidades espirituales más necesarias para la vida. Es el fortalecimiento del espíritu. El hombre debe interpretar todo lo que le pasa de una manera positiva. En las clases pasadas hablábamos de la importancia de pensar positivamente. Pensar positivamente de nosotras mismas, pensar positivamente del marido, pensar positivamente de los hijos, pensar positivamente de la familia, pensar positivamente de su comunidad, pensar positivamente de sus líderes. Innumerables son los ejemplos de los sabios y de los justos de todas las generaciones que conocieron revoluciones, crisis y transformaciones radicales en sus vidas y con todo así lograron grandes salvaciones y elevaciones, solamente por la fuerza de la creencia que todo es para bien. Yo no sé si nosotras ya estamos en este nivel donde algo pasa y decimos eso, todo es para bien. Ustedes pueden evaluar su conducta ante una prueba y decir ¿cuál es su primera respuesta? Pensar de pronto que decimos todo es para bien. Uno en medio de la crisis, convencido. a veces le falta la fe, a veces no puede decir esto es para bien. ¿Cómo puede ser que esto es para bien? Es evidente que si no hubiese trabajado sobre el fortalecimiento de su espíritu, habría sido incapaz de superar sus pruebas y habrían caído muy bajo. Tomemos por ejemplo el caso de Joseph el Justo. Hasta la edad de 17 años era el niño mimado de su padre, amado y cuidado. Súbitamente todo cambió para él y se encontró con sufrimientos incomparables. Ellos llegaron sin preaviso y sin preparación y ciertamente no formaban parte de su plan de vida. Joseph no planeó ser vendido como un esclavo. Él no planeó sufrir pruebas tan duras con la esposa de su amo Potifar, el oficial de Faraón. Él no planeó ser arrojado a la prisión durante muchos años sin saber si saldría alguna vez. Seguramente que habría preferido, como toda persona, que la vida siguiera su plan. Es decir, quedarse en la casa de su padre, servir al Creador, elevarse espiritualmente, casarse en pureza, en santidad, engendrar hijos que le nacieran sobre las rodillas de su padre Jacob, el gran justo. Sin embargo, el Creador lo decidió de otro modo y Joseph lo aceptó con amor y fe, con la convicción que todo es para bien. ¿Cuántas de nosotras no conocemos la historia de Joseph? Y es una historia tan bella. Cuando la leemos, pues fácil porque ya conocemos el final.
Pero en el momento Joseph estaba en la cárcel y él no sabía cuánto le faltaba para salir. Joseph está con sus padres y hace un favor a su papá y él no tiene ni idea que sus hermanos lo van a vender por esclavo. Y uno lee la historia y qué historia tan bella, pero fue una prueba muy fuerte. La historia de Joseph el Justo es una buena lección para aplicar a nuestra vida. Cuando leemos sobre las pruebas sufridas por Joseph, cada uno de nosotros debe detenerse a imaginar la realidad tal como fue. Debes ponerte en su sitio, y pensar cómo reaccionarías tú si hubieras vivido los mismos acontecimientos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotras siendo hijas consentidas del Padre y que de un momento nos alejen de nuestra familia, de nuestros padres, ser alejados por nuestros propios hermanos? Sufrir abusos y maltrato injustamente. Dice que el autor del libro nos dice, debemos ponernos en los pies de Joseph y pensar cómo yo reaccionaría si me hubiera pasado todo lo que a Joseph le pasó. Joseph no tenía la menor idea del tiempo que debería pasar en prisión. Tal vez debía permanecer allí toda su vida, lejos de su familia y allegados, sin ningún amigo, sin posibilidad alguna de poder progresar en la vida como todo el mundo, sin posibilidad alguna de trabajar o alcanzar una buena situación económica. Él no podía casarse, él no podía engendrar hijos, comprar una casa, etc. Tampoco tenía ninguna posibilidad de servir al Creador como es debido. Naturalmente le pasaron por la cabeza todo tipo de pensamientos de desánimo, como toda persona que tiene que atravesar una de estas pruebas, y tanto más si tuviera que enfrentar todas de una vez. Si Joseph el Justo no hubiera fortalecido su espíritu y usado la fe que todo es para bien, a pesar que aparentemente todo es para mal, y si no hubiera anulado completamente su racionamiento, esto es importante, el racionamiento sin procurar entender las cosas, ¿qué habría hecho Joseph? Hoy no estaríamos hablando de él. Lo que todo el mundo hace cuando algo no sucede como quiere, se habría quebrado, quejado, amargado, habría acusado a sus hermanos de haberlos sumergido en una situación tan difícil, habría estado lleno de odio y de espíritu de venganza hacia ellos, lloraría por los difíciles acontecimientos de su vida. Él podría empezar culpándose y odiándose, sintiendo desesperación, tristeza, amargura, o hasta podría haber llegado a tener malos pensamientos hacia el Creador mismo. ¿Por qué me haces esto? Estar seguro de sus reproches y clamando, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que me traten de esta manera? Soy un justo. ¿Cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado? ¿Acaso es esta la recompensa que debo recibir después de haber superado la prueba de la mujer de Potifar? Porque inmediatamente que él huyó del pecado, de la transgresión, inmediatamente lo echan a la cárcel. O sea, él diría, ¿por qué si estoy haciendo algo bueno me pagan tan mal? ¿Esta es la recompensa por observar la ley divina? ¿Cómo es posible servir al Creador con tales pruebas? ¿Cómo es posible servirlo entre tantos idólatras y brujos? Estoy tan lejos de mi familia, en un lugar impuro, sin el menor rastro de santidad y espiritualidad. ¿Qué será de mí? ¿Cómo caí tan profundo? Seguramente el Creador decidió acabar conmigo. Él me odia. No tengo ningún valor. Debo ser un malvado completo. No tengo esperanza. El Creador no me tolera más y decidió castigarme. ¡Basta ya! No puedo más. Mejor que ponga fin a esta vida y acabe con estos sufrimientos. Fíjese, todo está en la forma como pensamos. Sin embargo, vemos que Joseph el Justo se fortaleció en su espíritu. Estamos en ese tema. Contra viento y marea debemos fortalecer nuestro espíritu y pedirle a Hashem que nos dé la fe para entender que todo es para bien. Dice que él se fortaleció, se desembarazó de su racionamiento, o sea, no pensó de esta forma de que pobrecito de mí o que por qué me está pasando esto, nada. Comprendió que no entendía nada
y se reforzó en la fe que el Creador es siempre bueno, que todo lo que el Creador hace, todo es para bien. En uno de los CDs de la traducción en español, dice aquí que él canta una canción: no comprendo nada, no entiendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Así dice Joseph: yo no entiendo esta situación, pero nuestra fe debe llegar al punto donde decimos: no entiendo por qué esto está así, pero debo entender que todo es para bien. Vamos a ver qué va a pasar. De pronto comenzó a bailar y se alegró. Le agradeció al Creador por todo. Se esforzó en ocupar cada instante libre en cumplir la voluntad divina lo mejor posible, particularmente realizando aislamientos, rezando al Creador, que es de hecho lo mejor que podía haber hecho en la cárcel. ¿Cuál fue el éxito de Joseph en la prisión? ¿Cuál creen ustedes que fue el éxito de Joseph en la prisión? El primer éxito que tuvo él, dos elementos para el éxito. El primer elemento, es, como ya fue dicho, brincaba y bailaba en la cárcel. O sea, está preso, pero libre a la vez, sintiéndose contento con lo que le tocaba. Y por eso mereció que el Creador esté con él y le ayude. El segundo es que mencionaba al Creador incesantemente y decía por cada cosa: con la ayuda de Hashem, si el Creador lo quiere. Por lo tanto, el Creador le hizo tener éxito y todos los largos años en prisión pasaron de una manera agradable. Finalmente, Joseph fue merecedor de reinar sobre toda la tierra de Misraín, todo gracias a su fortalecimiento espiritual, creyendo que todo es para bien. Entonces, el éxito de Joseph en la cárcel fue que estaba alegre, allá en un calabozo, o donde él haya estado, oscuro, y estaba alegre, brincaba y bailaba y decía: gracias Hashem porque me tocó esto. Y la segunda es que él decía: si el Creador lo quiere, si Hashem lo permite, si así el Creador lo quiere, con la ayuda de Hashem. Y esto nos ayuda a pensar también cómo hablamos nosotras, ¿no? Si hablamos con arrogancia y todo, pensando que sí, mañana voy a hacer esto, yo tal cosa, yo voy a hacer esto. No, es si el Creador lo quiere, si Hashem lo permite. Mire, esto lo aprendemos de Joseph. Entonces vamos a aprender con la experiencia de los demás. Cada una de nosotras tiene problemas que le impiden estar alegre, ¿sí o no? Piensa en este momento, ¿cuál es el problema que te impide estar alegre? Entonces, la verdad es que todos tenemos problemas en algún momento de la vida que nos impide estar alegres. Entonces es ahí donde tenemos que acordarnos de Joseph, de la experiencia de Joseph. Debemos aprender de la experiencia de los demás, sobre la realidad que él vivió cuando él fue arrojado a la cárcel sin sentencia judicial, sin saber cuántos años estaría allí, y que simplemente en su cólera su amo lo echó allí arbitrariamente. Como en aquella época de expresión derechos humanos no era conocida, entonces ¿quién tendría piedad de ese esclavo perdido e indigente y consideraría la injusticia cometida? Según este desarrollo normal de las cosas, no tendría ninguna posibilidad de salir alguna vez. Estamos hablando donde existía un imperio y no existían derechos humanos y él era un esclavo. Él lo hubieran podido dejar en la cárcel hasta el día de su muerte. Pero Hashem no se olvidó de él. Y a veces creemos que esta prueba es muy larga y que tenemos que pensar en Joseph y decir: como no te olvidaste de Joseph, no te vas a olvidar de mí. Joseph, ¿quién era en ese momento? Un esclavo. Aplicarlo a nuestra vida de verdad diaria. Seguro. Por consiguiente, una persona que tarda en encontrar pareja y está segura que esto justifica no estar alegre, debe recordar que a Joseph tampoco se le propuso ninguna pareja mientras estaba encarcelado, y aunque probablemente debía quejarse allí hasta el final de su vida, estaba pleno, lleno de alegría. Una persona que no tiene hijos y está segura que no hay ninguna posibilidad de estar alegre en esta situación,
Debe también recordar a Joseph que él tampoco tuvo la posibilidad de tener hijos, ya que estaba encarcelado, posiblemente sería para toda su vida. Y sin embargo, estaba lleno, pleno de alegría. Una persona sin apartamento donde vivir, o que tuvo que cerrar su comercio, o que fue condenada a servicios comunitarios y estar seguro que tiene justificación razonable para estar triste, debe recordar a Joseph. Joseph tampoco tenía una casa, no tenía comercio, fue forzado a servir a otros prisioneros y sin embargo estaba pleno, lleno de alegría. Una persona que observa sus desventajas espirituales, que le es difícil rezar, que sufre grandes impedimentos para servir al Creador, que posee muy malos rasgos de carácter y que está llena de apetitos y está segura de que la tristeza debería ser un deber, debe recordar a Joseph también en la prisión. Tenía dificultades, enfrentó innumerables obstáculos. Él no podía servir al Creador, él no podía rezar ni cumplir ningún precepto. Sin embargo, estaba alegre. Una persona que tiene dificultades conyugales hasta tal punto de vivir en compañía de su cónyuge le parece una prueba insoportable, debe saber que esto es incomparable con la prueba de Joseph, que estuvo obligado a vivir en la prisión con todo tipo de asesinos, de violadores, de ladrones, y tuvo que arreglárselo lo mejor posible con ellos. Y sin embargo, estaba convencido que todo es para bien y estaba alegre. Una persona sin familia ni amigos, que se siente sola y miserable, debe recordar que también Joseph el Justo estaba muy solo. Él no recibía correos electrónicos, no gozaba de horas de visita en la cárcel, estaba convencido que nunca vería más a su familia y sin embargo estaba alegre. Así, si cada una de nosotras empezáramos a creer que también nuestra situación proviene del Creador y que así el Creador lo quiere y que todo es para bien, se sentiría alegre en toda situación. Continuamos ahora la guerra contra los malos pensamientos. Ya hemos hablado de la necesidad de tener buenos pensamientos, pensar positivamente. Ahora sabemos que hay una guerra. Vamos a ver la guerra contra los malos pensamientos. Si el lector dice, Joseph, ¿qué ejemplo es este? Él era un justo, todo le resulta fácil. Esto es incorrecto. Joseph también se enfrentó con malos pensamientos, pensamientos de desesperación, como decías tú, pensamientos de tristeza, pensamientos que quedaría soltero toda su vida, que nunca podría tener hijos, ya metido en la cárcel y como esclavo. Imagínate, 12, que nunca tendría su propia casa, ni ahorros, ni comercio. Estaba seguro que había caído en el olvido sin que nadie se preocupara de él. Él pensaba que nunca progresaría espiritualmente, que nunca se acercaría al Creador, que zozobraría entre los idólatras y los violadores sin poder cumplir los preceptos divinos. Rodeado de idolatría, de impureza, Joseph tenía pues todas las razones para perseguirse a sí mismo, culparse por todo ello, encolerizarse con el Creador, quejándose, refunfuñando, llorando. No debemos olvidar que la prueba de Joseph fue mucho más difícil que la que cada una de nosotros, pues según la naturaleza de las cosas, parecía claro que debía quedarse en la cárcel toda la vida. ¿Y qué valor tenía esa vida? ¿Qué pequeño estímulo, asistencia se le podría dar? ¿Qué rayo de luz podría alumbrar a su oscura existencia? En especial, después de su estancia en prisión durante varios años y sobre todo en el 12º año, ¿qué pensamientos de desesperación podría llegar a su mente? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Estamos hablando de años. ¿Usted qué ha hecho en 10 años? Ha ido, ha vivido, ha tenido hijos, ha paseado, ha comido, ha conocido. Una persona 10, 12 años en un mismo lugar. Podríamos pensar, nosotros yo creo que ni nos podemos imaginar esto. Lo difícil que puede ser.
Mientras la vida de todo el mundo sigue, él allá en un hueco por 12 años. Y salió el panadero y le dijo que por favor le acordara de la Pero Joseph luchó contra esos pensamientos. Estamos hablando de la lucha que tenemos que tener cada una de nosotras contra los malos pensamientos. Se fortaleció, gritó su plegaria pidiendo fe al Creador, pidiendo la creencia que todo es para bien. Rechazó su racionamiento y decidió que no comprendería nada. Solo creyó. Así el Creador lo quiere. Creyó que posiblemente esa era la corrección de su alma en este mundo. Tener fe en el Creador del universo en todas las cosas difíciles, hasta el final de sus vidas. Él aceptó, dijo, debe ser que yo vine a esta vida a rectificar eso, hacer mi corrección y morir dándole gracias al Creador por lo que me pasó. Y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de tener a alguien en la cárcel. Un familiar, un hijo, un amigo, un vecino. Y es una desesperación terrible para la familia y para esa persona. Allá metido, sin una ayuda. Muchas veces se pierde, si tenía familia, pierde sus familiares, porque su esposa de pronto, si la relación no era muy estable, lo deja. Y esas pruebas tan difíciles, él piensa, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Algún día saldré de aquí? Es luchar contra el racionamiento y fortalecernos en la fe. Tener fe en el Creador del universo en todas esas difíciles condiciones hasta el fin de su vida, pues esta es su voluntad. Así siguió alegre, cantando, bailando y agradeciendo al Creador. Se dijo a sí mismo, Joseph, o tú crees en el Creador o no crees. Si tú crees que todo proviene de Él, entonces debes creer también que todo es para bien. Y entonces regocíjate y baila. Y se ponía a bailar. Se ponía a agradecer. Cuando Joseph tenía los mayores motivos para estar triste, se decía a sí mismo, puedes que tengas razón, que existen todas las causas para sentirte triste, pero por medio de este racionamiento perderás todo. En el instante en que caigas en la tristeza, el Creador te abandonará. Creo que ninguna de nosotras quiere que el Creador nos abandone, ¿verdad? Entonces, no caigamos en la tristeza. Perderás la fe, la poca espiritualidad que tienes, y te llegarán muchos problemas y maldades. Por tanto, en lugar de tener razón, sé mejor inteligente. Comprende que todo este racionamiento es tu perdición. Es un hecho de la mala inclinación que pretende hacerte caer en la más completa desesperación. No tengas razón. Justifica al Creador, porque evidentemente tiene la razón. Que en Él y verás tu salvación. Así, si cada hombre justificara al Creador y decidiera creer en Él, que todo está bajo su supervisión y que todo es para bien, también podría regocijarse de todo lo que te pasa, de todo lo que le llega, sea lo que sea, y vería luego grandes logros, grandes milagros. Aquí nos está haciendo la invitación hoy, es que no razonemos en medio de una prueba, que no razonemos en medio de una dificultad, que defendamos al Creador. Como nos enseñaba el rabino, tener un diálogo con nosotras mismas, donde decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué contesto así? Un diálogo con nosotras mismas, aparte de la ibodedut que debemos tener con Hashem, que finalmente es hablando con Él que podemos superar cosas. Hoy la invitación es a no razonar, a no dejar los malos pensamientos, sino defender al Creador. ¿Cómo defiendo al Creador? Diciendo, Hashem, tú eres perfecto, si has permitido esto en mi vida, es porque así es, porque todo es para bien. Aunque no entiendo nada, aunque no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Baruch Hashem.